Buenos días, mi nombre es José Daniel González Méndez, soy del sexto A. Esta es la materia de control de motores eléctricos y en este video vamos a hablar sobre los contactores y los relés térmicos, su funcionamiento y la forma de seleccionarlos. Un contactor puede considerarse a sí mismo como un dispositivo de control de potencia. Los contactores son utilizados en aplicaciones que van desde un interruptor de luz hasta el más complejo sistema industrial automatizado. La función de un contactor es conectar y desconectar todas las líneas de energía que corren hacia una carga, o bien para establecer e interrumpir un circuito eléctrico de forma repetida. Los contactores son dispositivos que operan electromagnéticamente, una serie de contactos mecánicos. Son perfectos interruptores que proporcionan un medio seguro y conveniente para la conexión y desconexión de cargas inductivas, como lo es en el caso de los motores. El contactor es un dispositivo que proporciona un medio seguro, conveniente y económico para arrancar y detener motores eléctricos. Además, tiene la ventaja de ser controlados de manera remota, es decir, el contactor no necesariamente tiene que colocarse junto al propio motor. De hecho, la mayor parte de los arrancadores de motores que se venden son de este tipo. El funcionamiento de un contactor es el siguiente. Cuando el marco E se energiza por la bobina, se convierte en un electroimán. La armadura está conectada a dos contactos o un conjunto de contactos, los cuales son móviles pero que están sostenidas por un resorte. Cuando el marco E es energizado por la bobina y se convierte en un electroimán, el marco E atrae a los contactos móviles, generando que la potencia pueda transcurrir hacia la carga, y cuando se desenergiza al marco E, esto provoca que la fuerza de los resortes separe nuevamente a los dos contactos, haciendo que la carga sea interrumpida nuevamente. De esta manera se logra la apertura y el cierre de los contactos mecánicos. Un contacto es un conductor formado por piezas de metal que cierra o interrumpe un circuito eléctrico. En el contactor real que tenemos acá, de ejemplo, los contactos de conexión de la bobina se llaman A1 y A2. El contactor tiene tres principales contactos, los cuales son normalmente abiertos, los cuales pueden enumerarse 1, 2, 3, 4 y 5 y 6, que son respectivamente los contactos que pueden observarse acá, y que también son conocidos como los contactos de circuitos de salida o de fuerza. Además, también pueden contar con contactos auxiliares para el circuito de mando o de control y suelen llevar números de dos cifras, como en este caso 13 y 14, que son los que tenemos en esta parte. La parte de cómo seleccionar un contactor. Para seleccionar un contactor necesitamos saber dos elementos principales: qué tipo de carga vamos a usar o qué tipo de aplicación, y la segunda, la potencia. Estos dos conceptos son claves para decidir y hacer una buena elección del contactor ideal que necesitamos utilizar. La aplicación es importante porque podemos usar un contactor para controlar motores eléctricos, resistencias eléctricas, lámparas o para mandar voltaje a un variador de velocidad. Hay una norma IE 60947-4-1 que regula la clasificación de contactores. Esta las clasifica por su aplicación en AC-1, AC-2 para contactores de corriente alterna y DC para contactores de corriente directa. Por ejemplo, la clasificación AC3 indica la utilización de contactores para el servicio continuo. Existen otras categorías muy utilizadas, y la AC4 es una muy común, donde comprende utilizar contactores para el arranque y paro de motores de inducción y de jaula de ardilla,
a velocidades inferiores al máximo, a veces denominado también como de marchas sacudidas. La clasificación de contactores según su uso y aplicación se basa en las condiciones de servicio del contactor. Entre las más utilizadas se indica la temperatura ambiente, la tasa de operación, el ciclo de trabajo, el tiempo de aceleración, la vida útil de los contactos, el tipo de dispositivo de protección contra el cortocircuito o el requisito especial para sujetar los cables. El otro componente es la potencia. Los contactores tienen un límite de potencia. Los fabricantes proporcionan los valores nominales de alimentación y la potencia que soportan a esas cantidades. En el caso de México, los valores de alimentación no se toman en cuenta por la IEC, pero se puede buscar los valores cercanos a la alimentación y tomar un aproximado de la potencia que soporta. En conclusión, para poder elegir el mejor contactor tenemos que tomar en cuenta básicamente la tensión nominal, la corriente de servicio y la categoría de servicio. Uno de los fallos más habituales de los motores eléctricos de accionamiento de los compresores o cualquier otro proceso son las sobrecargas que se manifiestan por un aumento de la corriente de subida superior a la nominal, provocando el calentamiento de los conductores y el deterioro de los aislantes. Cada vez que sobrepasa la temperatura límite de funcionamiento, los aislantes se desgastan prematuramente, disminuyendo su vida útil. El relé térmico representa un método indirecto de protección, ya que opera en función de la corriente que el motor está absorbiendo, y a partir de ella evalúa un determinado estado de calentamiento de los arrollamientos del motor. El relé térmico es un dispositivo eléctrico que se conecta a un contactor con el objetivo de medir la corriente que pasa por el mismo. Cuando la corriente del contactor llega a la determinada en el relé térmico, este se activa conmutando sus contactos auxiliares debido a la activación de un bimetálico interno. El funcionamiento de un relé térmico es sencillo. Está compuesto principalmente por tres bimetálicos, 1, 2 y 3, construidos por una asociación de dos metales con diferentes coeficientes de dilatación térmica, que pueden ser por ejemplo de ímbar y de ferroníquel, y además también tienen un enrollamiento de calefactor conectado en serie con cada fase del motor. Al circular corriente por los devanados calefactores, se calientan los bimetales, provocando su deformación. Si la corriente es superior a la ajustada, la deformación es tal que la regla móvil es arrastrada y provoca el cambio de la posición de los contactos. Cuando la corriente que nosotros inducimos supera lo establecido, los bimetálicos se deterioran tanto que esta parte de acá se mueve en esta dirección, provocando que los contactos cambien de posición. Los normalmente abiertos se vuelven cerrados y los normalmente cerrados se vuelven abiertos. Además, los relés térmicos también tienen un bimetal de compensación que hace que los bimetales principales no reaccionen a la temperatura ambiente, y esto es ideal para poder confiar en el buen funcionamiento de los relés térmicos. El relé térmico es un elemento de protección para los motores de media y pequeña potencia frente a intensidades ligeramente superiores a la nominal, es decir, frente a sobrecargas que disponen de tres terminales de entrada, que son los bornes de entrada o bornes de fuerza, que van conectados a las terminales de salida del contactor, y también tiene tres terminales que van conectados al motor. Tiene dos auxiliares, uno normalmente abierto y uno normalmente cerrado. Este es el abierto y este es el cerrado.
un selector para elegir el tipo de rearme, que podemos elegir entre un rearme manual o un rearme automático, y un botón de stop para el disparo manual, además de un selector del límite de corriente. Además, es importante saber cuál es el símbolo con el que se representa el relé térmico. Lo tenemos en esta parte. Aquí están los contactos principales para el circuito de potencia. Son enumerados generalmente del 1 al 6. Y también tenemos los contactos auxiliares para el circuito de mando, los cuales tenemos uno que es normalmente cerrado y normalmente abierto. Y también se representan con un número de 2 dígitos. Tenemos el 95, 96, 97 y 98. La selección de un relé térmico básicamente es un poco más sencilla que la de un contactor, ya que estos dispositivos se seleccionan por los rangos de corrientes que manejan, por lo cual los rangos de corriente se representan acá. Como podemos ver, son varios que van desde el 1.6 al 2.5 amperes y pueden llegar hasta de 80 a 93 amperes. Por su selección se debe tomar en cuenta las corrientes de sobrecarga de la carga. En compresores de refrigeración este valor también se puede conocer como FLA. Otros datos que son importantes a la hora de seleccionar un relé térmico son los datos que nos aportan las fichas técnicas, como puede ser qué tipo de fusibles se utilizan, cuál es el calibre AWG de los cables o cuál es la corriente nominal de los contactos auxiliares. Y tenemos una imagen donde se representa el empalme del relé térmico con el contactor. Para eso tenemos que conectar los pines de potencia del relé térmico, que son los que tenemos en esta parte, con las salidas de potencia del contactor, que son los que tenemos en esta parte, que son la 2T1, la 4T2 y la 6T3. Se deben ajustar estos tornillos y se debe conectar la carga de salida de potencia del relé térmico. Y en este tenemos una imagen ya de el relé térmico junto al contactor y en un circuito que aquí dice es un esquema motor, bomba, contactor y relé térmico. Es importante darse cuenta que el relé térmico no representa contactos principales como el contactor, es decir, no corta directamente la sobrecarga de intensidad del motor. Por lo tanto, se debe utilizar sus contactos de mando o auxiliares para dejar sin tensión a la bobina del contactor que controla el motor. Bueno, básicamente esa es toda la información que tendrá este video. Eso ha sido todo. Muchas gracias.